Buenas tardes. En esta ocasión voy a hablar del tema preeclampsia. Bueno, me presento. Soy médico cirujano José Luis Chirinos Quispe. eh, Actualmente médico residente de ginecología y obstetricia en el Hospital de la Universidad de Carrión. Bueno, la preeclampsia es una enfermedad grave que se relaciona, se asocia, ¿no? O viene acompañado de lo que es la presión arterial alta y que toda mujer embarazada puede presentar, ¿no? En el transcurso de su gestación. Eh, la preeclampsia es una enfermedad eh, potencialmente mortal, ¿no? ¿A qué se refiere esto? Que el hecho de que una paciente tenga preeclampsia, es decir, una gestante con presión arterial alta, puede desencadenar, ¿no? Puede provocar eh, complicaciones tanto en la madre como en el feto, ¿no? ¿Qué complicaciones podemos tener, ¿no? A nivel o en la madre se puede producir lo que son convulsiones, derrame cerebral, puede afectar a otros órganos, ¿no? Por ejemplo, puede afectar el riñón, causando falla de este órgano. Puede afectar a los riñones, causando falla renal, ¿no? Eh, Puede provocar la prematuridad del bebé, es decir, tener preeclampsia puede des- desencadenar que el bebé tenga que nacer antes de tiempo, es decir, muy prematuro, condicionando a que el bebé a una serie de riesgos, ¿no? Eh, y en el peor de los casos puede ocasionar la muerte, ¿no? Tanto de la madre como del feto. Por lo tanto, entendemos que la preeclampsia es una enfermedad eh, que si no se controla y detecta a tiempo puede ocasionar terribles daños, ¿no? Tanto para la salud de la madre como del feto. Eh, a nivel mundial vemos que 76.000 muertes maternas se dan al año y 500.000 muertes infantiles se dan al año, ¿no? Eh, a, a nivel de lo que es Perú, aquí en Perú, pues en en esta diapositiva vemos que eh, para el año 2019 la enfermedad hipertensiva dentro de lo que se encuentra la preeclampsia ha sido la segunda causa de muerte materna. Para el año 2020 llegó a ser la primera causa de muerte materna y para el año 2021 la segunda causa de materna. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que esta enfermedad eh, eh, llega a ser muy mortal, ¿no? Entonces, eh, la manera de evitar que una embarazada, una gestante se complique, que llegue a, a esos extremos, pues es reconocer, ¿no? Saber reconocer los síntomas para poder tener una atención
oportuna, ¿no? Y un tratamiento eh, adecuado con tal de evitar estas complicaciones que hemos visto. Entonces, eh, ¿qué síntomas debemos saber reconocer, ¿no? Para poder sospechar de que tenemos preeclampsia? En primer lugar, el dolor de estómago, que es un dolor en la parte superior derecha, ¿no? El hecho de presentar náuseas y vómitos después de las 20 semanas de gestación o después de la segunda mitad del embarazo, ¿no? Otros síntomas es poder haber subido 2 kilos a más en una semana. Si la paciente presenta dolores de cabeza persistentes, o sea, que, que están continuamente a pesar de que toma algún analgésico y persiste con el dolor, es muy sugerente de que esté desarrollando o tenga preeclampsia, ¿no? Si la paciente ve manchas, ¿no? Manchas oscuras, eh, destellos de luz, o la visión se torna oscura, pues es también sugerente, ¿no? Esta enfermedad. Si de repente nota hinchazón en la cara, hinchazón en, en las manos también, es un signo sugerente de que puedas tener preeclampsia, ¿no? Entonces hay que tener en consideración todos estos signos que no nos van a decir es preeclampsia, pero sí nos van a indicar que podría ser y por lo tanto debemos acudir a un establecimiento de salud para una evaluación, ¿no? Una evaluación médica. Pero ya que sabemos reconocer eh, qué síntomas nos podrían indicar que estaríamos desarrollando una preeclampsia, también hay que saber reconocer qué gestantes tienen mayor riesgo de desarrollar esta enfermedad. Entonces, pacientes que ya hayan tenido esta enfermedad anteriormente en un embarazo tienen mayor riesgo de desarrollar preeclampsia. Pacientes que tengan hipertensión arterial también tienen mayor riesgo. Pacientes que sean su primer embarazo también tienen mayor riesgo. Gestantes, ¿no? Que estén embarazadas de una nueva pareja también tienen un mayor riesgo de desarrollar preeclampsia, ¿no? Si de repente la gestante es muy joven o muy añosa, mayor de 35 años, también tiene riesgo de desarrollar preeclampsia. Las mujeres negras también tienen mayor riesgo de desarrollar preeclampsia. Pacientes obesas o con embarazo múltiple también tienen mayor riesgo de desarrollar preeclampsia, ¿no? Asimismo, pacientes que se embarazan en menos de 2 años o con más de 10 años de diferencia del último hijo que han tenido, pues tienen mayor riesgo de desarrollar preeclampsia. Así también si ya sufrían de alguna enfermedad como la diabetes, enfermedades del riñón, también tienen mayor riesgo de desarrollar preeclampsia. Entonces hay que tener en cuenta que eh, qué síntomas debemos reconocer para sospechar de que estemos eh, quizás teniendo preeclampsia o qué factores de riesgo o qué pacientes son más susceptibles
de tener preeclampsia, ¿no? Si bien es cierto, hemos mencionado signos para decir, bueno, si me duele la boca del estómago, si me duele la cabeza y no me pasa con algún analgésico, muy probablemente tengo preeclampsia. Entonces, tener muy en cuenta esos síntomas, ¿no? Pero también hay pacientes que no sienten nada, por así decirlo. Es decir, pueden tener preeclampsia, pero sin embargo el cuerpo no lo manifiesta mediante las molestias, ¿no? Entonces, la única manera de detectar es que en un control prenatal, en una evaluación médica, eh, se observe, ¿no? Quizás la presión, ¿no? La presión arterial, que se ve que hay pacientes que tienen la presión arterial alta y no tienen síntomas. Sin embargo, hay otros pacientes que tienen presión arterial alta y pueden tener dolor de cabeza, pueden tener náuseas, vómitos. Entonces, es fácil darse cuenta uno mismo que está mal si tiene síntomas, molestias. Pero si de repente está tranquila, no tiene ninguna molestia, esa persona nunca se va a dar cuenta que su presión está alta hasta que vaya a una evaluación médica, ¿no? Por eso es muy importante los controles prenatales, porque ahí el médico durante la evaluación puede detectar algo que la paciente no está sintiendo, ¿no? Eh, También hay que tener en cuenta que la preeclampsia, bueno, si bien es una enfermedad que se da por la gestación, también puede prevenirse, ¿no? Hay exámenes que se realizan durante el primer trimestre del embarazo, es decir, durante los 3 primeros meses del embarazo se pueden hacer exámenes y con eso uno puede decir, ¿no? El médico puede decir, tal paciente tiene mucho riesgo de preeclampsia o tal paciente tiene poco riesgo de preeclampsia, ¿no? Entonces, importante el control eh, oportuno, de preferencia en los 3 primeros meses de la gestación, para poder diagnosticar, ¿no? ¿Qué paciente tiene mayor riesgo de preeclampsia y qué paciente tiene menor riesgo de preeclampsia? Ahora, si una gestante tiene mayor riesgo de preeclampsia, hay que hacer algo al respecto. En este caso, se indica lo que es la aspirina y el calcio, ¿no? Eso según indicación médica, ¿no? Y muy importante para poder prevenir, ¿no? Lo que es que una gestante desarrolle la preeclampsia, ¿no? Y evitar las complicaciones que, como hemos visto al inicio, son graves, que pueden ocasionar, en el peor de los casos, la muerte materna y la muerte del feto, ¿no? Bueno, eso sería todo.